contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de Deidad. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor. Es muy difícil poder decir hoy que hay que obedecer a un gobierno que sea corrupto. Podemos apreciar fácilmente la corrupción que se ve en la actualidad en muchas esferas de la administración,
no importando de qué partido, de qué gobierno o de qué país. Y también podemos ver situaciones injustas, como por ejemplo algunas personas muy acaudaladas e influyentes que evaden el pago de impuestos, mientras que otras menos agraciadas tienen que cumplir con tales obligaciones a pesar de sus limitados ingresos. Podríamos decir que la causa de estos males sin duda es la maldad del corazón mismo del ser humano, caracterizado por un egoísmo natural. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es entonces lo que podemos hacer nosotros? Pues enseñar la palabra de Dios y obedecer la ley. Eso es lo que nos toca. El cristianismo no es un movimiento que tenga por objetivo principal cambiar las apariencias o las circunstancias temporales en los círculos de poder en la sociedad. Nuestra obligación es la de predicar que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, y por medio de él tendremos a personas que serán dignas de ocupar altos cargos públicos, formar parte dignamente de un gobierno legítimo, y como cristianos auténticos, es decir, como personas transformadas, podrán promover la aplicación de los elevados valores de la ética cristiana y, digamos, en la vida y de los derechos ciudadanos. Pues hoy estaremos aprendiendo de este interesante tema de la mano del gran apóstol Pablo. Acompáñenos, por favor. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles durante los siguientes 60 minutos más o menos en la continuación de este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, con un tema supremamente interesante que es la relación con el gobierno y con los vecinos que un cristiano debe tener. Repórtenos su sintonía, desde donde usted nos está viendo. Déjenos el comentario en la sección de comentarios de Facebook o YouTube, desde donde usted está viendo, y déjenos saber sus inquietudes, qué comentarios tiene, pero sobre todo conviértase usted en un promotor, en un multiplicador de las enseñanzas que hemos preparado para usted el día de hoy. Si nos está viendo desde Facebook, compártalo en su muro, y sobre todo asegúrese de darle like a la página de Dios Admirable para que a través de Facebook sea informado siempre que Dios Admirable tiene un contenido nuevo. Si lo hace a través de YouTube, igual comparta esto, el enlace de este estudio a través de WhatsApp o a través de cualquier otro medio que tenga. Suscríbase al canal de YouTube de Dios Admirable. Y por favor dele a la campana o active la campana de notificaciones para que sea informado también cuando hay algún contenido de Dios Admirable que usted pueda disfrutar. Bien, vamos a leer sus comentarios, los que nos dejó desde la semana pasada o en el estudio que hicimos la semana pasada. Guido José Maldonado nos decía buenas y bendecidas tardes, bienvenidos a nuestro hogar, hermano Malvin, para oír, y Alejandro, para oír el estudio bíblico de Dios Admirable en Romanos 12, del 6 al 20. Gracias, Guido, sé que semana tras semana junto a tu esposa y a tu familia acompañan los estudios bíblicos que hacemos. También nos dice Blanca Piña, amén, amén, buenas noches, asumo que nos vio en la noche la hermana Blanca. Malvin, bienvenido a mi casa para escuchar la enseñanza del apóstol Pablo. Excelente enseñanza, Malvin. Dios te siga usando sabiamente para enseñar su bendita palabra, y luego da un par de grandes amén. Gracias, Blanca, por tus comentarios. Sus comentarios realmente nos hacen mejorar cada semana. Si hoy tuviera cualquier comentario o cuando usted lo vea, porque sé que hay personas que por internet o por cualquier otra cosa lo ven al final del día o al día siguiente, déjenos sus comentarios en la sección de comentarios. Nos ayuda a mejorar semana tras
semana. Bien, vamos a comenzar orando. Cada semana comenzamos orando y nos encanta hacerlo porque sentimos que al hacerlo todos conectamos con el Señor en esta actividad que vamos a hacer juntos. Gracias te doy, Señor, de todo corazón por la bendición de poder servirte. Gracias por permitirnos llevar este estudio bíblico adelante. Permite que lo que hemos preparado y lo que hacemos, Señor, sea agradable para ti y sé tú usándonos como tus herramientas para bendición de muchos, Padre amado. Que este estudio bíblico que hoy estaremos llevando adelante pueda ser de impacto y bendición para la vida de los que lo ven en este momento y los que lo verán después. Pido esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, para quien la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, de nuevo le pido que le avise a sus seres queridos si están allí o si no están, que el estudio bíblico de Dios Admirable ha comenzado. Y de nuevo, comparta este estudio bíblico para que usted sea multiplicador de las bendiciones que Dios tiene preparadas el día de hoy. Bien, como cada semana comenzamos leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Y esta se encuentra en Romanos 12, de Romanos 12:21 a Romanos 13:10. Voy a permitirme leer para ustedes. Yo uso Reina Valera contemporánea para este estudio, pero usted puede usar la versión que usted a bien tenga. Bien, dice así: no permitamos a que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobiernos no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos lo que deban pagar, y ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Al final de este estudio bíblico hay una serie de preguntas que usted va a estar en capacidad de responder. Se las coloco aquí para que usted las pueda tomar nota, tenerlas presentes, cada una de ellas, para que preste atención, porque todas las respuestas estarán siendo tratadas, comentadas de forma indirecta durante el estudio, así que debe prestar mucha atención. Coloco acá para ustedes las preguntas y dice así la primera pregunta. Hoy hemos colocado 7. Dice la primera: ¿qué pasa si usted intenta luchar con el sistema de este mundo usando las mismas tácticas que este mundo tiene o las mismas tácticas del mundo? La segunda pregunta es: la historia da la impresión de ser un relato que habla de cómo los gobiernos corruptos prosperan, pero después se van derrumbando hasta su ruina total. ¿Por qué? La tercera es el cristianismo un movimiento que tiene como principal objetivo mejorar el gobierno o la sociedad? ¿Sí o no? ¿El evangelio es el poder de Dios para qué exactamente? ¿Cuál es nuestra principal obligación como creyentes? Si los gobernantes usan los impuestos de forma incorrecta, esto nos autoriza a no pagarlos. Y la última pregunta es: ¿puede el creyente por alguna circunstancia dejar de pagar
sus deudas? Estas son las preguntas que usted va a estar en capacidad de responder. Puede responderlas ya sea en el número que se deja aquí abajo y a la derecha vía WhatsApp, o puede responderlas en la sección de comentarios. Bien, continuamos hoy entonces el estudio de este capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En nuestro estudio de la semana anterior estábamos considerando los versos 19 y 20, comentando que allá o en estos versos se encontraba una de las normas más importantes de la palabra de Dios. Sin embargo, es una de las actitudes más difíciles de llevar a la práctica por el Hijo de Dios. Cuando alguien nos golpea en una mejilla, es muy difícil poner la otra. Usted y yo sabemos que es muy difícil no devolver el golpe o contestar agresivamente cuando nos ofenden. Pero en el interés de que usted y yo, en el instante en que usted y yo tomamos el asunto en nuestras propias manos y tratamos de solucionarlo por nosotros mismos, en especial cuando alguien nos ha perjudicado, y hacer esto como respuesta, reaccionando duramente, estamos intentando adaptar o apartar, diría yo, el problema del control que Dios tiene. Y estamos entonces dejando de vivir por fe. Dios quiere que dejemos el problema de la ofensa recibida en su mano, porque Él sin duda actuará con justicia. La semana pasada también les hablaba de lo complejo, socialmente hablando, que fue, por ejemplo, haber crecido en el barrio donde lo hice. Allá las diferencias sin duda se resolvían por las malas, pero debo decir que Dios me ha transformado y hoy día en varias oportunidades he entregado las cosas en las manos del Señor, y les debo decir también con mucha honestidad que me ha sorprendido la manera en que Dios toma cartas en el asunto, de manera que Dios lo puede hacer mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer. Debemos entonces entregar todo el problema en las manos del Señor, confiando que Dios hará lo que es justo y deseando que Él sin duda imponga su voluntad frente a lo que impulsivamente nosotros deseemos hacer. Es más, debemos orar pidiendo la restauración y bendición por aquel que nos ha hecho daño. Solo así, como dice el apóstol, amontonaremos fuego sobre la cabeza de quien nos ha ofendido, o haremos que éste se avergüence, como dice otra versión. Esta es una forma de expresar la esperanza de que nuestra bondad estimule el arrepentimiento de nuestro enemigo. Bien, llegamos ahora al verso 21, verso final de este capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que dice lo siguiente: no permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer el mal con el bien. En otras palabras, el apóstol estaba diciendo: termina de una vez de ser vencido por el mal, vence el mal por medio de la bondad. A medida que el creyente vive en este mundo perverso con su satánico sistema, descubre que no puede luchar contra él. Eso es una realidad. Si usted intenta luchar contra este sistema satánico, mi estimado hermano, mi estimado amigo, va a recibir muchos golpes. Usted no puede usar las mismas tácticas de este mundo, que es de odio y de vergüenza. Si lo hace, puede estar seguro de que va a ser derrotado. Dios ha dado al creyente lo bueno, es decir, el Espíritu Santo. El creyente tiene que vivir controlado por el Espíritu. El mismo apóstol Pablo nos dijo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 16, lo siguiente: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne.
Él de hecho dice, si ahora, o continúa en ese mismo pasaje, diciendo que si ahora vivimos en el Espíritu, lo que el apóstol aconseja es que dejemos también que el Espíritu pueda guiarnos. Y esa es la norma principal ante estas situaciones. Bien, llegamos ahora a Romanos 13 del 1 al 10. Y hoy estaremos estudiando esa parte. El tema general aquí son las relaciones con el gobierno y las relaciones con nuestros vecinos. Continuamos hablando sobre el servicio de los hijos de Dios. Veremos más adelante que el creyente es un ciudadano del cielo, pero que también es un ciudadano de este mundo. No hay forma de separar eso, lo cual no hay duda de que le da una responsabilidad un tanto, digamos, doble. Y si por alguna circunstancia hubiera algún conflicto entre ambas esferas, entre ser ciudadano del cielo y ser ciudadano de este mundo, nuestra primera responsabilidad es para con el Señor en los cielos. Eso debe quedar claro. El Señor Jesús estableció este principio con total claridad. Si usted recuerda, un día le preguntaron si era lícito pagar tributo al César. Entonces el Señor Jesús les pidió una moneda. ¿Sabe usted por qué les pidió una moneda? Personalmente creo que hay dos razones para esto. Él quiso responderles usando algo que ellos tenían, que ellos poseían, que habían conseguido y quizás hasta codiciaban. Y en segundo lugar, no creo que el Señor tuviera una moneda en su bolsillo ese día. Hasta anecdótico, pero debe ser así. Y él no tenía mucho cuando se encontraba aquí en este mundo, según leemos allá en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, versos 15 y 22, de versos del 15 al 22. Ese pasaje es interesante. Mateo 15 al 22 del capítulo 22, cuando le mostraron la moneda. Si quiere lo revisa luego de este estudio. El Señor allí respondió: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y él les dijo: denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es muy conocido este pasaje. Ahora, los gobiernos son ordenados por Dios. No debe quedarle a usted la menor duda. Él les dio cierta autoridad. Y el mismo comienzo del gobierno humano, o digamos el mismo al comienzo de los gobiernos humanos, dijo, como leemos allá en Génesis 9, verso 6, lo siguiente. Voy a colocarlo acá para ustedes. La sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Dios tiene en alta estima a la vida humana, que es preciosa a los ojos de Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho de quitar la vida. Ahora, si alguien lo hace, entonces se expone a perder la suya propia. Es evidente que los creyentes tienen una responsabilidad hacia nuestros gobiernos. Así resulta que tenemos la palabra del apóstol Pablo que dijo al joven Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versos del 1 al 3, donde se expresó de la manera siguiente. Lo voy a colocar acá para ustedes. Dice: ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, y en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Por cierto, el orar por las autoridades es una responsabilidad de todos los creyentes sin excepción. El deber del creyente como ciudadano del cielo es espiritual y el deber del creyente como ciudadano de un gobierno terrenal es secular. Necesitamos mantener esas dos funciones separadas, pues son dos funciones estrictamente diferentes. Y si las combinamos, las confundimos, fracasamos en mantener la Iglesia y el Estado como entidades separadas y distintas. Los judíos en los días del apóstol Pablo eran reacios a inclinarse ante el orgulloso Estado romano.
los judíos habían producido muchos disturbios en la ciudad de Roma y como resultado de ello el emperador Claudio los desterró en una ocasión. Los orgullosos fariseos rechazaban a las autoridades romanas en Palestina con el deseo de restaurar el gobierno a la nación Israel. Ellos fueron los que provocaron el encuentro con Jesús en el asunto de si era lícito pagar tributo al César o no. De aquí podemos deducir que ellos estaban tratando de comenzar una suerte de revolución en esa época. Es bueno también recordar que las autoridades en los días del apóstol Pablo eran malvadas y asesinas. Nerón se encontraba en el trono de Roma. Allí estaba Herodes y Pilatos con sus actos crueles y trágicos. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que los creyentes debían obedecer a las autoridades, de manera tal que esto no es nuevo. O sea, el hecho de que hoy día haya gobiernos corruptos, opresores, no es nuevo. Desde que Pablo escribió esta carta a los romanos en la época del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, ya habían situaciones que eran complejas para los ciudadanos. Escuchemos ahora lo que dijo el apóstol Pablo en el primer verso del capítulo 13 en relación al tema de la relación con el gobierno. Romanos 13:1 dice así: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Usted y yo, estimado hermano, estimado amigo, debemos obedecer las leyes de nuestro país o del país en el que vivamos, sometiéndonos a las autoridades por la sencilla razón de que éstas han sido establecidas por Dios. Es cierto que los poderes malignos de este mundo se encuentran bajo la influencia de Satanás y que la corrupción se ha generalizado entre muchos que ejercen el poder. Sin embargo, en última instancia, Dios ejerce el control. La historia de la impresión de ser, la historia nos da la impresión de ser un relato un tanto monótono de cómo los gobiernos prosperan rápidamente por un tiempo, con pompa, con orgullo, con altivez, y después se van derrumbando hasta la ruina total. ¿Y por qué pasa esto? Porque la corrupción y la ilegalidad se desarrollan cada vez más y conducen a un desenlace inexorable, permitido por Dios, debo agregar. Él aún, escúcheme bien, Dios aún tiene autoridad sobre la tierra que Él creó. No ha abdicado de su trono, no, señor. Usted reconocerá o usted podrá recordar que cuando murió el rey Usías de Judá, el profeta Isaías estaba supremamente preocupado y hasta un tanto desanimado. El profeta, en este caso, el rey Usías había sido un joven rey, un buen rey, pero el profeta Isaías estaba muy desilusionado por su muerte y desanimado. Él creyó que el gobierno se desintegraría. Entonces se fue al templo, que era un buen lugar a donde ir en una época como aquella, y al entrar en la presencia de Dios, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. En otras palabras, mi estimado amigo, mi estimado hermano, Dios está en su trono, Dios no ha abdicado. El rey Usías había muerto, pero Dios no. Dios ocupaba todavía su trono y la lealtad del creyente es hacia ese trono y su relación a los gobiernos, su relación con los gobiernos de la tierra, sin duda es de obediencia. Entonces, dejando eso claro, no importa lo que sucede en este mundo, no importa la posición de los gobernantes,
Dios tiene control, Dios está en su trono y allí o desde allí ejerce su poder y su control. Bien, veamos el verso 2 de este capítulo 13 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que dice así: por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. La norma presentada en el verso 1 puede ocasionar muchas preguntas que son contestadas y ampliadas en los siguientes versículos que vamos a estar estudiando. Este verso 2 entonces parece excluir toda posibilidad para que un creyente tome parte en una rebelión o en una revolución. Eso debe quedarles claro. No estoy seguro de que exista una solución clara, pero intentaremos aproximarnos a una explicación durante este estudio, digamos, a explicación a este problema. El creyente se ha opuesto a los gobiernos malos y ha apoyado a los gobiernos buenos, basado en la teoría de que estos últimos son establecidos por Dios. El creyente es partidario de la ley y del orden y se opone a la ilegalidad y desobediencia civil. Es partidario de la honradez y la justicia y está en oposición a la corrupción y a la injusticia. Eso debe quedar claro. En los grandes momentos de la crisis o de crisis en la historia, como los que vivimos en la actualidad, debo decir, el creyente se enfrenta con decisiones muy difíciles ante él. En los últimos días la ilegalidad está en su apogeo en muchos lugares, debo decir. El creyente tiene que oponerse a estas situaciones y no debería participar de ellas, aun cuando se produzcan en su propio gobierno, en su propio país. Escuche bien, debemos tener cuidado con aquellos que están dispuestos a cambiar el gobierno por medios no democráticos, con el pretexto de mejorarlo. Usted recordará que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. Jesucristo fue crucificado por Poncio Pilatos. Santiago, el hermano de Juan, fue muerto bajo la espada de Herodes. Y el apóstol Pablo, que escribió esta carta, fue muerto bajo el poder de Nerón. Y teniendo en cuenta esos trágicos acontecimientos, Pablo mismo nos dice aquí: por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Ante aquella situación compleja políticamente hablando y de corrupción y de tiranía, el apóstol Pablo, que fue víctima de estos mismos hechos, nos dice esto. Entonces, reflexionemos al respecto. De modo que lo que quiero dejar claro aquí es que el cristianismo nunca llegó a ser, nunca ha sido, no es y no será un movimiento para mejorar al gobierno o a la sociedad, digamos de manera directa. El evangelio, escúcheme bien, es el poder de Dios para la salvación del individuo. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, nunca anduvo predicando o hablando sobre las malas condiciones en que se encontraban las cárceles romanas. No hizo proselitismo político con ello. Y no fue, digamos, por falta de conocimiento, porque casi en cada una de las ciudades que le tocó visitar fue a parar a la cárcel. De manera que era un amplio conocedor de la situación carcelaria de aquel entonces. De modo que él tenía un buen conocimiento de aquellas cárceles y prisiones. He leído, de hecho, que al visitar alguna de estas cárceles romanas de entonces se sentía claustrofobia. Allí detuvieron al apóstol Pablo en lugares húmedos y fríos, digamos, y una prueba de esto es que él tuvo que escribirle al joven Timoteo, por ejemplo, que
le trajera una capa con la que pudiera abrigarse, imagínense. Bien, es muy difícil poder decir hoy que hay que obedecer a un gobierno corrupto. Podemos apreciar fácilmente la corrupción que se ve en la actualidad en muchas esferas de la administración, no importando qué partido de gobierno, situación injusta o lo que sea, como por ejemplo el hecho, como dije en la fase introductoria, en el mensaje introductoria, que hayan personas ricas e influyentes que no pagan impuestos, mientras que los más carentes, como jubilados, por ejemplo, sí tienen que cumplir con tales obligaciones, teniendo pocos ingresos. ¿Y qué diremos del lugar que se otorga a los, digamos, en los presupuestos hoy día para partidas de atención médica y ayuda social en general? Realmente son insignificantes. La desigualdad social en muchos países, especialmente en las grandes ciudades, es cada vez más evidente, o allí es más evidente el marcado, digamos, contraste que se observa en la suntuosidad de muchas viviendas y el hacinamiento en zonas marginales en las que viven personas con escasos recursos. Entonces, desigualdad la hay. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que está mal? Sinceramente podemos decir o concluir que es la maldad en el corazón del mismo ser humano, caracterizado por su egoísmo natural, lo que esto causa. Y de entonces nos preguntamos, ¿y qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué haremos? Pues en primer lugar, hablo por mí mismo, mi responsabilidad es enseñar la palabra de Dios y obedecer la ley. Y te invito a que esta sea tu prioridad. Y pienso que es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje. Debemos reiterar, y escúcheme bien, que el cristianismo no es un movimiento que pretenda en primera instancia cambiar las apariencias o las circunstancias temporales de los círculos de poder de la sociedad. El cristianismo no tiene como función ir a cambiar las cúpulas gubernamentales. No. Nuestra obligación, estimado hermano, es el predicar el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Y por medio de él tendremos a personas que serán dignas de ocupar altos cargos, formar parte dignamente de un gobierno legítimo y como cristianos auténticos, es decir, como personas transformadas, podrán promover la aplicación de los elevados valores de la ética cristiana en la vida y los derechos de los ciudadanos. Y entonces, si esto es así, ¿qué es lo que funciona mal? No se trata de un gobierno en concreto, sino de los individuos que ejercen el poder con las limitaciones de su propia naturaleza humana, que no han sido expuestas al poder transformador de Dios. En la hora en que estas personas sean expuestas a través de nuestra predicación, de nuestra enseñanza del Evangelio de Dios, esos corazones de los que están en poder podrán ser transformados y allí las cosas podrán cambiar. Bien, veamos ahora lo que dijo el apóstol Pablo en los versos 3 y 4 de este capítulo 13 de la epístola a los Romanos. Dice así: porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. La cuestión es que el gobierno existe para mantener la ley y el orden. Si usted me pregunta, esa es la función principal de un gobierno. Y cuando no lo logra, pues ha fracasado y el creyente no podrá estar a favor de esta ruptura de la legalidad. Se nos dice aquí que debemos respetar a los gobernantes o magistrados cuando están aplicando la ley. Sigamos en esto. Bien, escuche ahora lo que dice el verso 5. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad,
no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Debemos tener mucho cuidado, no solo porque seremos juzgados y debemos pagar la multa correspondiente, sino por causa de nuestra propia conciencia. Recuerde que si bien somos ciudadanos terrenales, somos principalmente ciudadanos del cielo y nuestra conciencia, valores y ética están alineados con nuestra ciudadanía principal. Veamos qué dice el verso 6. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Ahora, aunque no nos guste la forma en que se esté usando el dinero de los impuestos, hay mucha gente que dice el dinero de nuestros impuestos. No, el dinero de los impuestos no es nuestro, es del gobierno bajo el cual estamos viviendo. Allí debemos asumir entonces la responsabilidad, por eso debemos asumir la responsabilidad del pago de estos. Aquí se considera a las autoridades en este pasaje como servidores, que es la misma palabra, escúchenme bien, que se usa o se deriva del término liturgia, que tiene una connotación estrictamente religiosa, debo decir. Y esto quiere decir que el que gobierna ocupa un cargo que ha sido designado por Dios, que ha sido designado divinamente. Por supuesto, no es religioso y no tiene ninguna formación religiosa que cumplir, me refiero a la autoridad. Ni tampoco tiene por qué ser una persona estrictamente religiosa o un clérigo. Pero no hay duda de que está ocupando un cargo que ha sido designado por Dios. Y eso nos obliga entonces a nosotros a cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas. Veamos entonces cuál es la posición que debe tomar el Hijo de Dios. Lo dice aquí en el verso 7. Leamos. Paguen a todos lo que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Aunque ellos no sean dignos de estar en esa posición de honor, tenemos que respetar el cargo que ocupan y la autoridad que ejercen. De manera que no hay una correlación directa entre la dignidad del gobernante o no tiene que ver con la dignidad o el honor del gobernante. Nos toca a nosotros respetar la autoridad que ejercen. Un cristiano debe, y escúcheme bien, ser el mejor ciudadano, aunque su ciudadanía esté allá en el cielo. Vamos a entrar ahora en otra sección. Y esta sección ya no comprende o no tiene relación con la relación del cristiano o el Hijo de Dios con el gobierno, sino que tiene que ver con la relación del creyente con los vecinos, con su prójimo. Veamos el verso 8 que comienza esta sección. Dice así: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí vemos que el apóstol Pablo le dice a los creyentes que no deban nada a nadie absolutamente. Pablo añade que el creyente siempre tiene una deuda de amor para con su prójimo, es decir, que todas aquellas personas con todas aquellas personas con las que está en contacto, con las que usted se relaciona. Recuerde, él ya dijo que teníamos que vivir en paz con todos los hombres previamente. Aquí tenemos pues recomendaciones prácticas. Leamos el verso 9 de este capítulo 13.
Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguien podría intentar justificar el adulterio, sobre todo con los estándares sociales de hoy día, y podría hacerlo presentándolo como una expresión del amor, en vez de como una mera relación sexual, cuando no es más que, escúcheme bien, que un acto de pecado ante los ojos de Dios, que no le quede ninguna duda. Y Dios no ha cambiado su forma de pensar respecto de esta situación. El amor, escúcheme bien, concebido por Dios para el ser humano, se revela a sí mismo de una forma inequívoca y asume todas las implicaciones de una relación de amor. Se nos recuerda también en este verso una antigua amonestación que dice: no matarás. Ahora usted puede matar a una persona de muchas formas, aún sin utilizar un arma, es decir, arruinando su reputación, por ejemplo, y esto es muy común hoy día. También se incluye el mandamiento de no robarás. Si uno ama y respeta a su prójimo, no debe obtener nada de manera deshonesta. Finalmente se habla de no codiciar, la cual es una actitud muy generalizada hoy en día. El apóstol Pablo está diciendo que nuestro amor por el prójimo se revela en lo que hacemos, en cómo nos comportamos en frente de nuestro prójimo o con nuestro prójimo. También en lo que decimos. El apóstol Pablo no está colocando al cristiano nuevamente bajo el código de la ley antigua. No, señor, no se confunda. No está pidiendo que judaicemos ni que obedezcamos la ley, sino que el amor se expresa en no cometer adulterio, en no atentar contra la vida de los demás, en no apropiarse de los bienes ajenos y en no codiciar. Uno puede hablar del amor tanto como quiera, pero si comete tales actos contra otra persona, demuestra no amarla ni respetarla en lo más mínimo. Bien, llegamos ahora al verso 10 de este capítulo 13 del apóstol Pablo, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leerlo aquí a continuación, el verso 10 para ustedes. Dice así: el amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Es decir, que cuando amamos a los demás, respetando la dignidad y los derechos de cada uno y evitando causarles daño, estamos cumpliendo la totalidad de la ley. Esto nos recuerda aquella ocasión en la que un intérprete de la ley se acercó al Señor Jesús y le preguntó ¿cuál era el mandamiento más importante de la ley? Allá en Mateo 22:37 encontramos la respuesta del Señor y se la voy a colocar acá a ustedes. Así le respondió el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, estimado amigo, al finalizar hoy debemos destacar que solo una persona transformada por el poder de Dios, una persona renacida espiritualmente, es decir, que ha creído en el Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador, puede expresar ese amor que vence todas las pasiones e inclinaciones de la naturaleza humana. Solo ese amor de Dios derramado en el ser humano
por el Espíritu Santo puede lograr esas actitudes de amor y afecto sincero hacia las demás personas. Solo una persona redimida por la obra de Cristo y que en consecuencia tiene la vida eterna puede proyectar los valores eternos de Dios sobre su propia vida y hacia los demás. Y te pregunto, ¿quieres ser una persona que proyecte ese amor, que tenga ese amor y que ese amor le rija en estándares como los aquí descritos y hemos estudiado el día de hoy? Pues es muy sencillo. Sí, es sencillo. Aun cuando parezca la cosa más difícil del mundo, tienes que dar el primer paso. Y ese primer paso es reconocer que eres un pecador delante de los ojos de Dios, arrepentirte y pedir perdón por esos pecados y aceptar a Cristo en tu vida. De esa manera podrás ser transformado y vivir en tu vida guiado por el Espíritu Santo. Si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración. Allí en forma clara, inteligente, hablando con ese Dios que te ama, que te está dando esa gran oportunidad de ser transformado. Repite conmigo esto. Bendito Dios, reconozco que te he fallado, reconozco que he sido un pecador. Me arrepiento de esos pecados, no quiero volver atrás. Te pido que me perdones, te pido que me transformes, te pido que pueda ser una nueva persona, te pido que me regales tu espíritu para que venga a vivir en mí y yo pueda ser una nueva persona, pueda llamarme tu hijo y que mi nombre pueda ser escrito en el libro de la vida. Te pido esto, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Si hiciste esta oración, debo decirte que eres una nueva persona. No hay duda que hay fiesta en este momento en el cielo. Comunícate con nosotros y con gusto te queremos ayudar a poder crecer de la mano del Señor Jesucristo. En Dios admirable, tenemos ese valor o hace eso nuestro principal valor y es nuestra función principal, poder presentar el Evangelio de salvación para ti y para todos, de manera tal que esa transformación en tu vida pueda ser una base para transformar nuestra sociedad. Bien, hemos llegado al final del estudio bíblico del día de hoy. Me gustaría colocarte las actividades que Dios admirable tiene preparadas para ti, para que luego podamos orar. Veamos, están acá. Los domingos a las 9 de la mañana, sí, a las 11:30, tenemos 2 servicios presenciales en la sede física de Dios admirable, allá en la urbanización Canaima, en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. A las 11:30 también está el servicio infantil, la iglesia infantil. Estas son las actividades del domingo, de forma virtual en la tarde. El domingo también tenemos la iglesia en casa a las 4 de la tarde por estos mismos medios, Facebook y YouTube, que nos sintonizas hoy. También tenemos el servicio de oración en la sede física de Dios admirable los martes en la tarde, a las 5:30 de los martes. Tenemos este estudio bíblico cada jueves por estos medios virtuales, Facebook y YouTube, a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Y también tenemos un servicio para los pequeñitos de la casa que pronto será retomado de la mano de Ana Yolanda, quien recientemente dio a luz una hermosa niña y por eso está atendiendo estas labores principales. Bien, queremos orar. Quiero que me acompañes a orar. Quiero comenzar orando por todas las personas que viven en el estado de la Florida. Desde el día de ayer por la tarde-noche, durante toda la noche del día de hoy y durante todo el día y hasta el final del día han estado siendo azotados por un huracán que ha sido de magnitudes considerables. Sabemos que hay muchos hermanos en Cristo que están viviendo aquí en el estado de la Florida, pero queremos elevar una oración por la seguridad, por la protección y por la provisión de todos ellos. Sabemos que nada pasa sin que Dios tenga el control y los fenómenos naturales no son la excepción. Ayúdame a orar y también estaremos intercediendo por tus necesidades.
Gracias, Dios, te doy de corazón por la bendición de haberte podido servir a través de este estudio bíblico el día de hoy. Te pido que lo que hemos enseñado sea herramienta tuya para transformación de muchos que lo van a ver después y los que lo han visto el día de hoy. Te alabo y bendigo por eso. Quiero delante de ti, Señor, colocar a todos los habitantes del estado de la Florida, Señor, a todos nuestros hermanos en Cristo, a los hermanos que de Dios admirable aquí están viviendo, Señor, pero a todas las personas que habitan en este estado. Te pido por ellos, Señor. Te pido para que los sigas protegiendo como lo has hecho hasta ahorita, Señor, para que les proveas de todas sus necesidades, para que les guíes, Señor, en la restauración de todos los daños que esta tormenta ha podido causar y para que estés con ellos en todo momento, Padre amado. También te pido por tu iglesia allá en Maracaibo, en Venezuela y en toda la tierra, Señor, para que tu mano poderosa pueda cuidarlos, bendecirlos en cada uno de nuestros países de América Latina, de Europa, de Asia, del mundo entero. Señor, sé tú con ellos, cuidándoles, protegiéndoles y bendiciéndoles, Señor Padre amado. Permite que todas tus necesidades sean cubiertas y ayúdalos en todo, Señor, cuanto ellos puedan requerir. Sé con ellos, guiándoles y protegiéndoles, dándoles mucha sabiduría en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien. Gracias por habernos acompañado esta semana. Te habló Malvin Delgado y será hasta el jueves próximo cuando continuaremos este estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hasta luego.